RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos trasladamos de inmediato hasta Arequipa. Gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Isaac Martínez González. En su momento ha sido gerente de la Autoridad Autónoma de Majes, Autodema, y le agradecemos la cortesía con RCR. Qué gusto saludarlo, ingeniero Martínez. Muy amable por atender esta comunicación. Sí, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la posibilidad que tengo de intervenir y hablarles acerca del proyecto Majes. En efecto, ¿no? Ahora que estamos en medio de esta crisis sanitaria, crisis política, estamos también con una crisis económica muy marcada, ¿no? Y hay quienes sostienen que hay que iniciar la gran reactivación, sobre todo en las regiones, ¿no? Ya el presidente anunciaba que el caso de la fase 3 en el norte del país, en Chavimochi, ya va a ser puesta en marcha. Y el caso de Majeciba sigue siendo una preocupación, ¿no? Porque se posterga años tras años, ¿no? Usted en su momento ha sido gerente de Autodema. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para reactivar y echar a andar Majes en un tiempo determinadamente corto, ¿no? Sí, y mire, yo he sido director ejecutivo en 3 oportunidades. Efectivamente, mire, el proyecto está entrampado, está trabado acá en el gobierno regional, pero hay que señalar de que el Minagri ha atendido la solicitud del gobernador, que es quien ha pedido que el Minagri asuma la titularidad legal del proyecto en vista de que ellos no tienen presupuesto. Bueno, esa es una disculpa porque el presupuesto ha podido transferirse tranquilamente del gobierno central, sino que han visto de que, fíjense, ya está 2 años y medio paralizado el proyecto sin que se sepa cómo responder ante el requerimiento del concesionario con relación a la adenda número 13, que hace una serie de cambios tecnológicos. Entonces, lo primero que hay que señalar es eso, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo se lo llevan a Lima el proyecto? Bueno, nadie se lo vaya a Lima, va a seguir en Arequipa. Inclusive la gente que va a trabajar en la segunda etapa, se asume la responsabilidad del Minagri, indudablemente que tiene que ser gente de Arequipa, y algunos profesionales, especialistas también podrán reforzar. Entonces, no se trata de ser chauvinista y decir, no, no se lleven mi proyecto, yo lo puedo hacer. No, señor. Por culpa de un grupo de gente que esté en el gobierno regional y no lo puede hacer, no, el proyecto no puede dejar sin ejecutarse, no puede permanecer en la situación que se encuentra. Al contrario, deben aprovechar la buena voluntad del señor ministro para interceder de tal manera de que el proyecto Majes pueda destrabarse con muchas ventajas. Si me permite señalar algunas rápidamente. ¿Cómo no? Sí. La gran ventaja sería de que el proyecto Majes sería solventado económicamente a través del gobierno central. Todos sabemos que el gobierno central tiene 282 millones de dólares que gastar en el proyecto, y al gobierno regional le correspondía 51 millones de dólares. Y de los 282 millones era un préstamo de la CAP de 130, y la diferencia era pues con la participación del gobierno regional. Mucha gente dice, oiga, pero ¿y la plata que ha puesto el gobierno regional, cómo queda? Bueno, ya se gastó, era una plata que le correspondía dar al gobierno regional. ¿Y a dónde queda? Ahí en las obras son pocas, pero es lo que se ha hecho hasta la fecha, de tal manera de que el proyecto tenga la titularidad y la responsabilidad también de desatar el tema de la adenda 13, que ha generado muchas controversias. La adenda 13 es un cambio tecnológico que yo he sido también muy crítico en algunas justificaciones de esa adenda, pero eso ya es responsabilidad del Ministerio de Agricultura de analizarla, consensuar, ver a qué costo se llega, a qué entendimiento se llega, pero ya no podemos retroceder, que las parcelas son muy grandes, que hay que reducirlas. Eso ya no se puede hacer. Hay que considerar que el proyecto se firmó, el contrato se firmó en el año 2010. Al cabo de 10 años no vamos a retroceder a especular una serie de cosas que en el momento se hicieron. Ahora lo que hay que hacer es destrabar el proyecto, y el gobierno regional ha pedido
y ojalá que esto continúe como el ejemplo de Chavimochic precisamente. Ahora, para esto, sin lugar a dudas, tiene que haber un soporte técnico. Usted lo dice que el Ministerio de Agricultura puede brindar eso, ¿no? Pero el otro aspecto, ¿no?, que también pesa mucho en la decisión política, ¿no? Usted ha sido autoridad en su momento, conoce muy de cerca, ¿no? Y si esto está entrampado muchas veces porque no había una decisión política, ¿no? Aparte de eso, mi querido señor, mire, ¿cómo es posible que hayan transcurrido 2 años y medio y no han tenido la capacidad, lo digo claramente, la capacidad técnica o la responsabilidad de funcionario público para dar una respuesta al concesionario? Y el proyecto no podía seguir estando paralizado. Han debido desde el inicio decir, señores, esto no va, esto no pasa, es un cambio tecnológico muy bueno, pero ahí nomás déjenmelo, haga el contrato tal como estuvo previsto inicialmente, o de lo contrario, si el concesionario persistía, plantear una resolución de la concesión, pero no dejar pasar tanto tiempo para que esto se haga una bola de nieve. Mire cuánto tiempo pasa, la maquinaria está abandonada, y desde que se ha regionalizado el proyecto Majes, le digo con toda sinceridad, para mí una opinión, ha sido un error regionalizar los grandes proyectos hidráulicos, eso ha debido siempre ser centralizado. El 2003 se regionalizó, han pasado 17 años y sigue el proyecto. Claro que se ha avanzado porque se ha firmado el contrato en el 2010, se ha reactivado en el 2015, pero ya no podemos dejar el proyecto en manos del gobierno regional porque no lo puede hacer. Ahora, finalmente, el otro aspecto, y esto tiene que ver justamente con el impacto que significa Majes, no solamente para Arequipa, sino para toda la macrorregión sur. De hacerse realidad Majes, ¿cuál es el impacto económico, el impacto en las agroexportaciones, en generación de empleo? Fíjese que esto es importante, por eso es que a mí me indigna que los consejeros regionales tengan una actitud similar a los congresistas y en vez de ayudarnos entre nosotros nos estamos jalando el piso. Miren, van a haber algo de 1.500.000 empleos directos, casi inmediatos, son 38.500 hectáreas que van a haber bajo cultivo. Va a haber trabajo no solamente para la gente de campo, sino también para los profesionales. Va a ser un centro económico no solamente en el sur, sino en todo el país. Ahora fíjense lo importante que sería que el Minagri asuma esto, porque el Minagri haría una evaluación y rehabilitación de todo el sistema de aducción. Son 101 kilómetros de canales de trasvase de la cuenca del Colca al río Sihuas que están totalmente averiados. Hay 13 puntos neurálgicos. Eso el Minagri de inmediato lo arreglaría para dar seguridad a la primera etapa y la construcción de las centrales hidroeléctricas, que son 900 millones de soles de inversión, al margen de los 2.400 millones de soles de inversión del proyecto Majes, que sería un gran polo de desarrollo que esté en las manos de la gente del Consejo Regional en autorizar al gobernador para que firme el convenio que ha sido por el mismo gobernador solicitado, como le señalo. Ahora, lamentablemente los consejeros no conocen el proyecto Majes, pero porque no han querido. Mire, hace un año conformaron un comité técnico para que los asesoren, en el que a mí me incluyeron muy generosamente, pero nunca nos convocaron. Y ahora están que no saben qué hacer, si ordena o no la firma, porque no conocen el proyecto Majes, y eso linda ya con la irresponsabilidad. Ingeniero Isaac Martínez González, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir compartiendo estos aportes que son necesarios para hacer de una vez por todas este anhelo de los arequipeños y de quienes viven en la zona sur del país, ¿no? Que Majes Sigua se haga realidad este proyecto Majes Sigua 2. Le agradezco la gentileza como siempre, muy amable. A usted, muy amable. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.